Cuando era niño, solía pasar los veranos en casa de mis abuelos, en un pequeño pueblo de La Mancha. El paisaje allí era infinito. Campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y al fondo, un oscuro bosque que los mayores siempre nos decían que evitáramos. Pero como niños que éramos, nunca hacíamos caso. De hecho, el escondite era nuestro juego favorito, y el borde de aquel bosque, nuestro lugar de aventuras. Aquella tarde, todo parecía igual. El calor sofocante había comenzado a bajar y el cielo se teñía de un naranja intenso. Marcos, el mayor del grupo, propuso que jugáramos al escondite cerca del maizal, justo al borde del bosque. No había razón para desconfiar, lo habíamos hecho muchas veces antes, así que aceptamos. Marcos se apoyó en un árbol y empezó a contar, solo hasta 20. Teníamos que darnos prisa. Las risas llenaban el aire mientras todos corrían a buscar un buen escondite. Yo me agaché entre el maíz, seguro de que nadie me encontraría. Cuando llegó al número 20, el campo quedó en silencio. Escuché a Marcos empezar a buscarnos. Al principio, pensé que mis amigos estaban siendo muy astutos, ya que no encontraba a nadie. Podía oírlo caminar entre las plantas, llamándonos Sara, Pablo, Carla, pero nadie respondía. Los minutos pasaron y algo empezó a sentirse mal, demasiado mal. Las voces de los otros se habían apagado, a Marcos tampoco lo escuchaba ya. Me atreví a asomar la cabeza por entre las hojas del maíz, esperando ver alguna señal, pero todo lo que vi fue un campo desierto, y entonces las oí. Risas, pero no eran nuestras, sonaban extrañas, forzadas, casi como si alguien intentara imitar nuestras voces. Eran profundas, adultas, pero se disfrazaban de niños. No sé cómo lo supe, pero en ese instante el miedo me golpeó. Salí de mi escondite y empecé a correr en dirección al pueblo, sin mirar atrás. El sol ya estaba casi completamente oculto y las sombras se alargaban sobre los campos. Solo pensaba en una cosa, llegar a casa de mis abuelos. Escuché pasos detrás de mí, pero el maizal era tan denso que no podía ver nada, ni siquiera en la dirección en la que corría. Mientras corría iba llorando y rezando todo lo que sabía, y por suerte o por milagro logré salir del maizal cerca de las casas del pueblo. Cuando llegué, estaba sin aliento y lleno de arañazos por las rozaduras con las plantas de maíz. Les conté lo que había pasado, pero no me creyeron al principio. «Solo estás asustado. Seguro que los demás niños ya están en sus casas», dijeron, pero yo sabía que algo no estaba bien. Finalmente, mi abuelo decidió salir con algunos vecinos para buscarlos. La noche cayó, y lo que comenzó como una búsqueda de los niños se convirtió en una escena de caos. La Guardia Civil fue llamada, y todo el pueblo salió con linternas y perros para peinar los campos de maíz y el borde del bosque. Horas más tarde, encontraron algo, pero no lo que esperaban. Solo hallaron prendas de ropa, el lazo de Sara, la gorra de Pablo, la camiseta de Carla. Estaban esparcidas como si hubieran sido abandonadas apresuradamente. Pero de los niños no había rastro. Nunca se supo qué pasó con ellos. Ni una pista, ni un cuerpo. Nada. Y aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar esas risas. Esas risas de adultos, haciéndose pasar por niños que me perseguirán para siempre. Todavía recuerdo el día en que todo cambió. Era una tarde cualquiera en nuestra clase de filosofía, pero nuestro profesor, el señor Martínez, había decidido hacer algo diferente. Su propósito era claro: demostrar que ni Dios ni el diablo existían, que todo aquello era superstición, una construcción humana para explicarse lo inexplicable. Y para probarlo, trajo una ouija. Yo, desde el principio, tuve un mal presentimiento. No sé por qué, pero algo en mí se negaba a participar. Mientras mis compañeros se reían y bromeaban, yo sentía cómo se me helaba la sangre. Fue entonces cuando decidí irme de clase.
Pedí permiso para ir al baño, pero en realidad no regresé. Me quedé fuera, en los pasillos, escuchando el eco de las risas de mis amigos, intentando sacudirme esa sensación de que algo no estaba bien. Lo que sucedió después no lo viví en primera persona, pero mis compañeros lo contaron con detalles tan vívidos que es como si lo hubiera visto yo mismo. El señor Martínez les pidió que se sentaran en círculo alrededor de la tabla de Ouija que había traído. Lo dijo con una sonrisa escéptica, convencido de que todo aquello era un juego, algo tonto. Colocó la planchette en el centro de la tabla y les pidió a algunos alumnos que pusieran sus dedos sobre ella. Al principio, nada pasó, solo un silencio incómodo y miradas nerviosas. El profesor se burló de la tensión. «Ven, no pasa nada, solo es un trozo de madera». Pero en ese momento, según me contaron, la planchette empezó a moverse, lentamente, como si alguien invisible la empujara. Algunos pensaron que uno de los chicos estaba bromeando, moviéndola para asustar a los demás, pero la planchette se movía con demasiada fuerza, como si tuviera voluntad propia. Las preguntas comenzaron. ¿Hay alguien aquí? La respuesta fue un lento pero firme sí. Fue entonces cuando la atmósfera en el aula cambió por completo. De las risas pasaron a los susurros y de los susurros a la tensión pura. Una compañera empezó a temblar, otros comenzaron a respirar de manera agitada. Y justo cuando el profesor intentaba calmar los ánimos, la planchette escribió algo que dejó a todos paralizados. «No estáis solos». En ese momento, varios alumnos entraron en pánico. Me contaron que las luces comenzaron a parpadear y que el aire se sentía extraño, pesado. Algunos empezaron a gritar, otros se levantaron corriendo hacia la puerta, pero era como si la clase misma no les dejara salir. Mis amigos no podían explicar bien lo que sentían, pero todos coincidían en que algo o alguien estaba allí con ellos. El profesor, completamente pálido, intentó detener todo. Agarró la planchette y la lanzó al suelo gritando que el juego había terminado, pero ya no era un juego. Lo que fuera que habían invocado se había hecho presente. La clase entera estaba en shock. Fue un caos. El señor Martínez terminó cancelando el resto de la lección y al día siguiente no apareció en clase. A partir de ahí, todo se volvió extraño. Algunos compañeros comenzaron a tener pesadillas, sueños extraños que los despertaban en mitad de la noche. Hablaban de sombras en sus habitaciones, de susurros que escuchaban al borde de quedarse dormidos. Incluso el más escéptico de mis amigos, David, confesó que había sentido una presencia extraña en su casa durante varios días. Y lo más inquietante fue lo que sucedió con el señor Martínez. Nunca volvió a clase. Los rumores decían que había pedido una baja médica, aunque nadie sabía con certeza qué había pasado. Solo nos llegó la noticia de que estaba completamente destrozado, como si aquello que había intentado demostrar le hubiera dado la vuelta a su vida. A veces pienso en qué habría pasado si no hubiera salido de esa clase aquel día, si me hubiera quedado, pero por alguna razón siempre me siento agradecido de haber escuchado a mi instinto y de no haber sido testigo de lo que mis amigos vivieron en aquella aula. Una noche, mis tíos y mis padres salieron a cenar, dejándonos solos en casa a mis primos y a mí. Estábamos jugando en el salón cuando, de repente, las luces parpadearon. Nos reímos, pensando que solo era un corte de luz momentáneo, típico de los pueblos pequeños. Pero entonces, de la nada, se escuchó un golpe seco en la puerta trasera, justo donde mis primos decían que había ocurrido el incendio. Los tres nos quedamos congelados, mirándonos sin saber qué hacer. Después, otro golpe, más fuerte esta vez. Mis primos me dijeron en susurros que no abriera la puerta, que a veces, en las noches, se escuchaban cosas raras por esa zona.
Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentía que me iba a explotar. Sin hacer caso a mis primos, me acerqué lentamente a la puerta trasera. Había una pequeña ventana en la parte superior, y aunque no quería mirar, algo dentro de mí me empujaba a hacerlo. Me puse de puntillas y al asomar los ojos por el borde de la ventana, lo vi. Era un hombre, o al menos la figura de uno. Estaba de pie en el jardín, en el mismo lugar que mis primos decían que había muerto alguien en el incendio. Pero lo más extraño era que no se movía. Solo se quedaba allí, quieto, mirándome directamente. Podía ver su rostro, pálido, con los ojos hundidos y oscuros, como si no hubiera dormido en años. No hacía nada, solo me observaba. Salí corriendo al salón, temblando, pero cuando quise contarles a mis primos lo que había visto, las luces parpadearon de nuevo y se apagaron por completo. Nos quedamos en la más absoluta oscuridad. Ninguno de nosotros se atrevió a moverse. Podíamos escuchar nuestros propios respiraciones agitadas y de vez en cuando unos pasos que sonaban lejanos, como si algo o alguien estuviera caminando por el jardín. Los pasos se acercaron hasta la puerta. Nos quedamos completamente inmóviles, aterrados. Los golpes comenzaron otra vez, pero esta vez eran mucho más insistentes, como si esa cosa quisiera entrar a la casa. Cuando nuestros padres regresaron unas horas más tarde, encontraron a los tres escondidos bajo las mantas del salón sin decir una palabra. Tratamos de explicarles lo que había pasado, pero como siempre, no nos creyeron. Dijeron que solo habíamos tenido una pesadilla, que todo estaba en nuestra imaginación. Sin embargo, nunca pude quitarme de la cabeza la imagen de ese hombre en el jardín, y lo que es peor, al día siguiente encontramos cenizas en el lugar exacto donde lo había visto, como si alguien o algo hubiera estado allí esa noche. Había una casa al final de mi calle que todos los niños del barrio evitábamos. Era una de esas casas antiguas, con las ventanas rotas y el jardín descuidado. Los vecinos siempre decían que nadie había vivido allí durante años, pero había rumores, sobre todo entre los chicos mayores, de que una mujer anciana que nunca salía seguía habitándola. Una tarde, mis amigos y yo decidimos ser valientes. Ya sabes cómo es a esa edad, cuando el orgullo te empuja a hacer cosas estúpidas. Habíamos escuchado tantas historias sobre esa casa que no podíamos evitar sentir una mezcla de terror y curiosidad. Así que, armados con linternas y un par de mochilas, decidimos colarnos dentro. Nos metimos por la verja del jardín, que crujió bajo nuestro peso, y nos acercamos a la puerta trasera que estaba entreabierta. Dentro, el aire olía a humedad y a polvo, como si nadie hubiera respirado allí en décadas. La luz que entraba por las ventanas rotas creaba sombras extrañas que parecían moverse, aunque intentaba convencerme de que solo eran ilusiones. La primera planta estaba llena de muebles cubiertos con sábanas viejas. Recorrimos la sala de estar, el comedor, todo con un silencio pesado. Fue entonces cuando escuchamos un ruido. Venía de arriba, como el sonido de pasos ligeros. Al principio pensamos que uno de nosotros había pisado mal, pero luego el ruido se repitió, esta vez más fuerte. «Probablemente sea el viento», dijo uno de mis amigos, aunque se notaba que ni él se lo creía. Decidimos subir las escaleras, aunque cada uno de nosotros estaba claramente asustado. Los peldaños crujían bajo nuestros pies, y con cada paso que dábamos. Cuando llegamos al segundo piso, la sensación cambió. Ya no parecía un lugar abandonado. Todo estaba más intacto, como si alguien hubiera estado viviendo allí. En una de las habitaciones, encontramos una cama hecha con una colcha desgastada pero perfectamente colocada. La ventana estaba abierta y la brisa movía ligeramente las cortinas.
Pero lo más extraño fue cuando uno de mis amigos señaló una silla en una esquina de la habitación. Sobre la silla había un vestido, colgado como si alguien lo hubiera dejado ahí recientemente. Y, lo peor, fue que había una ligera marca de polvo en el suelo, justo delante de la silla, como si alguien hubiera estado allí de pie, observándonos. Lo peor fue cuando nos dimos cuenta de que en la mesita de noche había una cuerda y un cuchillo de grandes dimensiones, ensangrentado. Fue entonces cuando escuchamos el sonido. No eran pasos esta vez. Era un susurro, bajito, apenas audible, pero lo suficiente para hacernos congelar. No podíamos entender lo que decía, pero sonaba como una voz anciana, como alguien que estaba enfadado. Sin pensarlo 2 veces, nos dimos la vuelta y salimos corriendo de la habitación. Salimos corriendo al jardín, y cuando nos detuvimos para mirar atrás, la puerta, que habíamos dejado abierta, se cerró de golpe. Ninguno de nosotros dijo nada. Estábamos demasiado asustados. Los días siguientes no pudimos dejar de pensar en esa casa. Algunos de mis amigos dijeron que comenzaron a tener pesadillas. Soñaban con una figura oscura en una silla, observándolos. Otros juraron haber visto luces encenderse en las ventanas de la casa en mitad de la noche. Pero lo más extraño ocurrió una semana después. La casa, que había estado abandonada por años, apareció repentinamente con las ventanas y puertas selladas, como si alguien no quisiera que nadie más volviera a entrar. Y desde entonces, nadie volvió a mencionar aquella tarde. Pero cada vez que paso cerca de esa casa, siento una mirada fría sobre mí, como si algo o alguien aún estuviera allí, esperando. Cuando tenía unos 15 o 16 años, solíamos pasar los fines de semana en casa de mi amigo Joaquín. Él vivía solo durante esos días, porque sus padres se iban a su casa de la playa. Para nosotros, era la oportunidad perfecta para hacer lo que más nos gustaba, ver películas de terror hasta altas horas de la madrugada. Nos fascinaba lo sobrenatural, aunque para ser sincero, a veces nos asustábamos más de lo que queríamos admitir. Una de esas noches estuvo marcada por algo que nunca olvidaré. Éramos Joaquín, Germán y yo, y habíamos decidido ver una película sobre psicofonías, esas voces que supuestamente se captaban a través de radios o grabadoras. No recuerdo el nombre de la película y sinceramente no era ni siquiera tan aterradora como otras que habíamos visto. Pero había algo en la atmósfera esa noche, algo que no me dio buena espina desde el principio. La casa de Joaquín era grande y silenciosa, el tipo de lugar donde los ecos de tus propios pasos parecían seguirte. Nos acomodamos en su salón, con las luces apagadas. Solo el brillo parpadeante de la pantalla iluminaba nuestras caras. La película iba avanzando y aunque no daba demasiado miedo, la tensión crecía con cada escena en la que se escuchaban esas voces extrañas a través de las radios. Al final de la película, cuando los protagonistas lograban grabar la supuesta voz del más allá, en una de las escenas clave, algo inesperado ocurrió. Justo cuando los créditos comenzaron a rodar, una radio se encendió en el despacho del padre de Joaquín. Era el típico despertador digital, de esos viejos que tienen radio AM/FM. Y de repente comenzó a sonar estática, como si hubiera sintonizado una frecuencia errática. Ninguno de nosotros había tocado ese despertador, ni siquiera habíamos entrado en esa habitación. Nos quedamos en silencio por un momento, mirándonos unos a otros sin saber qué decir. Joaquín fue el primero en romper la tensión, aunque se notaba que estaba nervioso. Debe haberse encendido sola, ¿no? Pero la radio seguía ahí, emitiendo esa estática extraña, como si algo estuviera intentando atravesar las ondas. No era una voz clara, pero se podían escuchar ruidos, algo que sonaba como susurros, aunque podíamos estar imaginando cosas. Sin embargo, el hecho de que sus padres no estuvieran en casa y que nadie hubiera tocado la radio lo hacía mucho más siniestro.
Joaquín intentó hacer una broma para calmar los nervios. Seguro que son mis padres queriendo fastidiar. Pero sus padres estaban a cientos de kilómetros, en su casa de la playa, y todos lo sabíamos. Voy a apagarla, dijo Joaquín finalmente, y se levantó para ir al despacho. Mientras lo hacía, un ruido fuerte de interferencia salió de la radio, como si alguien hubiera golpeado el micrófono en el otro extremo, y lo que parecían ser dos palabras se filtraron entre la estática. Ninguno de nosotros pudo entender claramente lo que decía, pero la mezcla entre ese sonido y el ambiente cargado nos hizo entrar en pánico. Germán se levantó de golpe con el rostro pálido. No, vámonos de aquí, dijo, y yo lo seguí de inmediato, sin dudar. La sensación en la casa era demasiado intensa, como si hubiera algo más, algo que no podía verse pero que llenaba el aire con una energía inquietante. Joaquín no tuvo más remedio que apagar la radio de un manotazo, pero el daño ya estaba hecho. Estábamos tan asustados que salimos corriendo de la casa sin preocuparnos siquiera de cerrar la puerta tras de nosotros. Corrimos por la calle, bajo la luz de las farolas, sin hablar, solo huyendo de lo que fuera que acababa de suceder. Nos quedamos fuera un buen rato hasta que recuperamos el aliento. Nadie quería volver a entrar, pero tampoco queríamos dejar la casa abierta. Finalmente, Joaquín, más por el hecho de ser su casa que por valor, nos convenció de regresar. Apagamos todas las luces y nos fuimos a dormir, aunque ninguno de nosotros pegó ojo esa noche. Cada crujido de la madera, cada sonido de la casa nos mantenía al borde del pánico. Los días pasaron, y aunque tratamos de no hablar demasiado del incidente, lo que ocurrió esa noche se quedó con nosotros. Nunca supimos por qué la radio se encendió sola, ni qué eran esos susurros en la estática. Y cada vez que recordamos esa noche, sentimos el mismo escalofrío que nos recorrió la espalda cuando huimos de esa casa. Cuando tenía 16 años, solía pasar mucho tiempo con mis dos mejores amigas, Clara y Ana. Nos encantaban las historias de terror, especialmente cuando las contábamos en la casa de campo de los abuelos de Clara, un lugar aislado en mitad de la sierra. La casa era antigua, de esas que crujen cada vez que sopla el viento, y aunque nos daba un poco de miedo, también nos atraía la idea de pasar allí el fin de semana. Aquella noche de otoño nos sentamos en el salón con unas velas encendidas, ya que la luz se había ido por una tormenta que cayó justo al anochecer. El ambiente no podía ser más tétrico. Clara, siempre tan valiente, nos propuso hacer un juego. Había oído hablar de un espejo viejo que estaba en la buhardilla y, según las historias, era un espejo de espíritus. Se decía que si te mirabas en él a medianoche y recitabas ciertas palabras, podrías ver algo más que tu reflejo. Al principio, Ana y yo nos reímos. Pensamos que solo era otra leyenda urbana, pero Clara estaba decidida. Nos llevó hasta la escalera que subía a la buhardilla, y la tormenta afuera solo aumentaba la tensión. Subimos en fila, con las linternas temblando en nuestras manos, y al llegar a la buhardilla vimos el espejo al fondo, cubierto con una sábana polvorienta. Clara tiró de la sábana con un gesto teatral, revelando el espejo antiguo con un marco de madera tallada. Nos miramos las tres a través de la superficie del espejo, que reflejaba nuestras caras con una luz extraña, casi verdosa por las velas. «Vamos, hazlo», dijo Ana, aunque su voz temblaba. Clara sonrió y con aire desafiante se puso frente al espejo. Recitó unas palabras en voz baja, algo que no entendí bien, pero sonaba como una especie de cántico. Durante unos segundos no pasó nada, solo nuestro reflejo en la penumbra. Pero entonces el aire en la habitación se sintió más pesado, como si algo estuviera observándonos. De repente, el reflejo de Clara en el espejo empezó a cambiar. No sé cómo explicarlo, pero algo en su expresión no era ella.
Su rostro estaba allí, pero los ojos eran diferentes, más oscuros, casi vacíos. Clara misma estaba inmóvil, como si no pudiera apartar la vista. Ana y yo comenzamos a ponernos nerviosas, pero Clara no se movía. «Clara, ya basta», le dije, pero ella no respondió. En ese momento el reflejo hizo algo que nos heló la sangre. Sonrió, pero Clara, la verdadera Clara, seguía con el rostro serio, casi en trance. Fue solo su reflejo el que sonrió, una sonrisa que no era la suya. Ana gritó, rompiendo el hechizo, y de un golpe tiramos el espejo al suelo. El cristal se hizo añicos con un estruendo ensordecedor, pero Clara seguía sin moverse, como si estuviera paralizada. Tuvimos que sacarla a rastras de la buhardilla y no volvió en sí hasta que estábamos de vuelta en el salón. No recordaba nada de lo que había pasado, ni la sonrisa, ni el reflejo. Nosotras intentamos fingir que todo estaba bien, que había sido una simple ilusión, pero desde aquella noche nada volvió a ser igual. Lo peor vino después. Durante las semanas siguientes, Clara empezó a cambiar. No físicamente, pero su comportamiento no era la misma. Estaba más fría, distante, y a veces, cuando la miraba a los ojos, juraría que veía aquella misma sonrisa, la del espejo. Nunca más volvimos a la casa de campo.